Ese es el tema de hoy, profesor. Sí, Vamos a darle cámara. claro, claro. Con mucho gusto. Está, Sí, está. buenas noches, estimada Sí, Fanny y estimada audiencia. Pues un gusto siempre poner este programa en las manos de Dios para que podamos darle un buen servicio a la comunidad que se conecta al periódico de la Cerriceño, que Dios nos permita hablar siempre con la verdad y con la ley en la mano y transmitir un mensaje al razonamiento de la conciencia del ciudadano. Todo eso lo dejamos en las manos del Señor Jesucristo. Sí, Fanny, hay dos formas de ver al camello, ¿no? El camello es un venado que se extravió en el desierto o el camello es un venado del desierto. O sea, la gente siempre tiene una narrativa de las cosas que acontecen y les ponen una etiqueta. ¿Qué dice Juan Diego Castro? Que andan persiguiendo al presidente de la República y al vicepresidente de la República y que eso es un golpe de Estado judicial. Pero ¿dónde existe en el marco jurídico de Costa Rica la frase golpe de Estado judicial? No existe en la ley, no existe en la doctrina, no existe en la jurisprudencia. Entonces, Juan Diego, que primero atacó, porque hay un video ahí clarísimo, Juan Diego Castro Fernández atacó cuando era candidato y le dijo sus cuatro verdades, tanto a Pilar Cisneros como a Rodrigo Chávez Robles, luego se alía con ellos. O sea, así es como procede la oligarquía criolla mafiosa. Ellos negocian puestos, negocian prebendas, negocian pensiones de lujo, negocian contrataciones, concesiones y no sé qué cuántas cosas más a cambio de un apoyo. Y ahora resulta que Juan Diego Castro Fernández, José Miguel Villalobos, que lo suspendieron del cargo y es el abogado del presidente, y me pongo a pensar qué clase de inteligencia tiene el presidente de la República que escoge un abogado que sus propios clientes lo denuncian al colegio y el colegio le quita la licencia de abogado. Y Otto Guevara Good, que junto con Daniel Sucher Sommer andan haciendo el trabajo de la Agenda 2030 y viendo cómo se impulsa el anticristo y el gobierno mundial y cómo se monta un gobernador en Costa Rica, porque esa es la tendencia y esa es la realidad, pero el costarricense solo al ver el noticiero de Juanito Mora, Teletica, La Nación, Canal 8, Repetel, ellos no le van a hablar de ese tema a usted, porque a ellos no les interesa. A ellos lo que les interesa es lo que vende, y lo que vende es el chisme, y lo que dijo Juan Diego, y que lo que dijo José Miguel Villalobos, y lo que dijo el show del miércoles, el que llega al show del miércoles. Pero realmente, los delitos que se le imputan a Rodrigo Alberto de Jesús Chávez Robles, presidente de la República de Costa Rica, y a Stefan Brunner, vicepresidente de la República de Costa Rica, y al señor André, cuando estaban llevando a cabo su campaña, donde el mismo Stefan Brunner utiliza la palabra activos contaminados. Eso es un eufemismo para decir eso es plata del narco, eso es plata sucia. Esos delitos hacen que el Poder Judicial, a través del Ministerio Público, nos guste o no un Poder Judicial que responde al Partido de Liberación Nacional, nos guste o no un Ministerio Público que responde al Partido de Liberación Nacional, nos guste o no una sala constitucional que responde al Partido de Liberación Nacional, nos guste o no, quien manda en Costa Rica se llama Óscar Arias Sánchez, un dictador que desde Rormuser ordena que se detenga el que sea, o que se hagan el maje con un tráiler, o que se haga lo que sea. Él manda desde ahí y obedecen los demás. Es que tenemos que entender, Fanny, el asunto del poder. Poder es quien da las órdenes y quien las recibe para ejecutarlas. Y claro, llega este muchacho, don Rodrigo Alberto Jesús Chávez Robles, no sabe nada de la política costarricense, lo llaman de ministro, apuesta con la plata del señor George Soros, de la Open Society Foundation, que impulsa la Agenda 2030, y llega a la presidencia de la República con 9 raquíticos diputados. Y supuestamente él desea que toda la institucionalidad que tiene el país para hacer negocios la tenga él a favor de él para hacer las contrataciones que a él le interesa de la gente que le financió la campaña.
Nótese, estimada audiencia, estimada Fanny, ya nadie habla de la ciudad gobierno. ¿Cómo la ves? Ya nadie habla de la inversión que hay que hacerle a Habdeba, ni los limonenses hablan de eso. Entonces, ya nadie habla de la ley Pantera o Jaguar 9, total que no sabemos cómo se llama el adefesio del proyecto de ley que ellos hicieron. Ahora de lo que hablan es, ocupamos 38 diputados. ¿Ya? Y claro, ¿qué le quiso decir el señor Aguirre, presidente del Poder Supremo Judicial, y hago así por lo de Supremo, porque no son poderes supremos? Le respondió que él no iba a un debate, porque para empezar no está en la ley que los miembros de los poderes vayan a debate. Muy interesante, eso es cierto, no está en la ley. Ahora, hay que pedirles cuentas entonces en forma separada. Sería bueno que la ley contemplara una rendición de cuentas para encarar a los miembros de los falsos poderes supremos, todos a la vez, junto con el Tribunal Supremo de Elecciones y la Contraloría, para ver las caras unos a otros, para ver cómo nos mienten. Y él dijo que él no iba a ir al debate, porque don Rodrigo Alberto Jesús Chávez Robles, sintiéndose muy gallo dentro del gallinero nuestro, digo, yo soy el gallo de este gallinero, yo soy el que canto aquí, y yo voy a retar a Rodrigo Arias y al señor Aguirre. Pero resulta que Rodrigo Arias, hermano de Oscar Arias, domina la Asamblea, y el Poder Judicial lo domina el Partido de Liberación Nacional y la Sala Constitucional. ¿Qué poder le queda en términos reales a Rodrigo Alberto Jesús Chávez Robles para llevar a cabo su agenda y poder contratar a los que le financiaron su campaña? No tiene nada, es un hombre sin poder, un hombre ridículo que no sabe gobernar y que efectivamente por estar haciendo ese ridículo es que hemos perdido estos 4 años, pero como el pueblo no sabe pedir cuentas, ni sabe quitarle el mandato a un tartufo, a un arlequín que está tomando una función dentro del gobierno costarricense, lo dejamos ahí. Entonces, ¿qué es lo que hay realmente? Un proceso contra miembros de los poderes supremos. ¿Y cómo está entonces legitimado el asunto? Bueno, la sala tercera tiene que darle un permiso al fiscal general para que solicite los documentos que le pidió al Tribunal Supremo de Elecciones, mediante los cuales van a procesar a Stefan Brunner, al señor André y a Rodrigo Alberto Jesús Chávez Robles. Como quien dice, le enseñaron las esposas a los 3. Vamos por ustedes. Claro, lo que pasa es que si usted nota, y la audiencia nota, meses antes, ¿qué había dicho don Rodrigo Alberto Jesús Chávez Robles, el arlequín que tenemos en Zapote? Le dijo al fiscal general, ofendiéndolo, ¿qué? ¿Ya viene usted por mí? Digo, y es que el fiscal general va por el presidente, va por el presidente de la República, por el presidente del Poder Judicial, por mí, por usted, por el que sea. Esa es la ley, esa es su obligación. Pero yo lo que siento es que lo estaba retando, como quien dice, venga, métase en este berenjenal, vaya a Monterán y me detiene, porque debe haber un plan que tiene Rodrigo Alberto Jesús Chávez Robles y José María Figueres Olsen para desestabilizar nuestra república, ir a un zafarrancho a ver qué sale. Porque ningún presidente que tenga 2 dedos de frente alborote el panal retando al fiscal general de la república y al Poder Judicial, vengan y me detienen y me ponen las esposas. Porque supuestamente habían detenido a doña Marta Eugenia Esquivel y nadie vio que doña Marta Eugenia la subieran a la perrera y la bajaran de la perrera. Es un dicho que dicen que la detuvieron, pero nadie lo vio, como si vimos nosotros en los tiempos de Dalanese. ¿A quién? A Calderón y a Rodríguez esposados y en la perrera, visto por nosotros. Esto no lo vimos. Entonces uno no sabe hasta dónde realmente esta gente lo que quiere es dividir al pueblo en 2 facciones, los que apoyan a la liberación nacional y cualquier tartufo político que pongan, o tartufa política que pongan de candidato, o bien apoyar a George Soros en la figura de Rodrigo Alberto Jesús Chávez Robles y a quien él quiera poner de candidato. Entonces hay un proceso legítimo, legal, contra miembros de los supremos poderes. Ahora, ¿verdad? ¿Qué es lo que puede pasar? Que si
le pusieran las esposas y detuvieran a Stefan Brunner, a André y a Rodrigo Alberto Jesús Chávez Robles, usted sabe quién sube a la presidencia de la República en forma inmediata. Don Rodrigo Arias Sánchez. Entonces ya los Sánchez tendrían el poder ejecutivo, el poder judicial, la Asamblea Legislativa, el Ministerio Público, Mesa Gallega. Entonces yo me puedo pensar, Figueres no es tan tonto, Figueres sabe muy bien, ahora que salió de Liberación, con quién se enfrenta. Entonces uno se pregunta, este pulso vulgar de insultos en el que se mete don Rodrigo Jesús Chávez Robles contra la Asamblea Legislativa y contra el Poder Judicial, ¿será que está apoyado por dinero de la Open Society Foundation de George Soros para desestabilizar este país y que haya sangre entre nosotros? Se merece la presidencia de la República que tanto anhela repetir Rodrigo Alberto Jesús Chávez Robles una gota de sangre de un costarricense, por más piso de tierra que sea. No, esto es vulgar. Lo que nos están enseñando los partidos políticos, Liberación, la Unidad, Frente Amplio, Progreso Social Democrático, es que ellos son hijos de la vulgaridad, son hijos de la corrupción y por ende este pueblo, así como un día eliminó el ejército, tiene que eliminar a los partidos políticos como intermediarios de poder entre el soberano pueblo y las instituciones del Estado. No tenemos entonces un golpe de Estado judicial, no. Lo que tenemos es un proceso legítimo, legal, contra miembros de los superpoderes, porque hay evidencia de que utilizaron plata sucia, plata del narco, llamada activos contaminados, un eufemismo fraseológico intelectual de Stefan Brunner, para su campaña. Vamos a seguir los costarricenses eligiendo pillos. Vamos a seguir eligiendo a los costarricenses en elecciones donde lo que importa es el dinero, la camiseta, la bandera, el jugo de naranja y el sándwich del día. Vamos a seguir siendo indignos, doblegados por las oligarquías criollas mafiosas. ¿Por qué no nos explican quién es el verdadero soberano en Costa Rica? ¿Por qué? Es que quieren un soberano en Europa que mande un gobernador aquí. Quieren quitarnos la soberanía al pueblo. Quieren impulsar la Agenda 2030 en Pérez de Ledón, en San Carlos y en todo el país a huevo. Como decía don Olegario Mena, si nos amamos un tiquisque, mandaría banano que yo no te amara. O sea, nos han vendido que somos un pueblo educado, una maravilla de democracia, y lo que tenemos son unos pillos robándole la soberanía al pueblo cada 4 años, con una prensa vendida, engañando al pueblo, y con una falta de educación cívica que el mismo costarricense no sabe lo que dice la Constitución, el pacto social entre todos nosotros. ¿Qué se puede esperar de un pueblo ignorante, domesticado? Recuerden lo que significaba domesticado según finado Antonio Salas Mongalo: espíritu de cobarde, alma de esclavo. Eso es domesticado. Vamos a seguir nosotros domesticados, Fanny. Fanny, alguien dirá, ¿y cuál es el esfuerzo suyo, Fanny, y el mío? No, lo que queremos es utilizar la ley. Lo que queremos es que nos permitan ser soberanos. Lo que queremos es autoconvocarnos a una constituyente a través de un certificado de autoconvocatoria de acuerdo al principio del libre autodeterminación de los pueblos. ¿Quién va a ser el árbitro que defina las reglas del juego del zafarrancho que se aproxima en Costa Rica? El soberano pueblo, no hay otro. No va a ser la embajada de los Estados Unidos o la embajada de México. O no van a llamar a Milei, el presidente de Argentina, para ver qué se hace aquí. No, aquí el que manda es el soberano pueblo, que no lo han dejado hacer es otra cosa. Entonces, ¿por qué le llaman a su programa el programa de la constituyente autoconvocada? Porque es la única solución legítima, jurídica, que existe en forma civilizada para transformar el modelo político y administrativo sin derramar una sola gota de sangre de un costarricense. Pero, como hay gente tan apasionada por su Chávez, o por su precandidato Ramos de Liberación, o vaya usted a saber quién es, la gente no lee, no entiende de política y entonces se enoja.
Por ahí tengo un pariente muy cercano mío, de primer nivel de consanguinidad, que me dijo, si hay que ir a matar, yo mato para que quede Chávez. Imagínense cómo están las cosas, que hasta en la propia familia tenemos estos niveles de falta de comprensión y de ego político que no tiene ningún fundamento, ni ningún sustento jurídico, ni racional, ni de conciencia humana. Costa Rica está en una situación sumamente difícil. Estamos a punto de perder el poquito asiento de soberanía que había en el vaso. Estas dos oligarquías, imagínense, Oscar Arias con su dinero, teniendo los tres poderes a favor, y el dinero que tienen, enfrentándose a Rodrigo Alberto Jesús Chávez Robles, a George Soros, que solo tiene la fuerza pública a su lado, y quién sabe cuántos miembros de la fuerza pública lo apoyarían en un golpe de Estado. Es que retar al fiscal, ya viene por mí, ya viene a Monterán por mí. Es decirle, venga, para que vean, le tengo una sorpresita. Yo tengo un plan también para alborotar el panal. Eso no lo hace un hombre que haya nacido en Costa Rica y que tenga la suficiente dignidad de que le corra por sus venas sangre real de costarricense. Ese es un tipo, Rodrigo Alberto Jesús Chávez Robles, que se vendió al capital extranjero, igual que lo ha hecho Oscar Arias. Nos rigen personas que son filibusteros con cédula costarricense y dentro de los poderes nacionales. Estamos perdidos, Fanny. Costa Rica está perdida y no nos damos cuenta de cómo nos administran los partidos políticos corruptos, súper corruptos, porque no hay manera de decir que no son corruptos, todos son corruptos. Y aún seguimos pensando que vamos a ir a las elecciones 2026 con otros corruptos que ya demostraron que son corruptos, como los precandidatos de Liberación, que ya dijeron que van a vender el BCR, que van a liquidar a Liz, o sea, van a ir a hacer los negocios de la oligarquía. Le preguntaron al pueblo de Costa Rica si quieren vender el INS. Le preguntaron al pueblo de Costa Rica si quieren vender el BCR. Es que no se dan cuenta que el que manda es el pueblo y no el precandidato Ramos de Liberación, que quiere hacer la voluntad de Liberación y de los años. Costarricense, despiértese, deje de dormir. Cómprese la Constitución y póngase a leerla, y si no le gusta leer, póngale ahí un nieto o una sobrina que se la lea en voz alta. Porque si estás viendo partidos de fútbol, viendo el show de los miércoles, y entras a este programa a tirar barro y estiércol, estás más perdido que el chiquito del Inver. Estamos en una situación sumamente difícil. Y si el pueblo no lo entiende, y si el pueblo, que es el soberano y el único árbitro legítimo para transformar el modelo político y administrativo, donde hay muchas propuestas, las hemos dicho, las tenemos y se las enviamos a quien las pida, para la Tercera República, entonces vamos a seguir hundidos. Y no se llame extraño que después de que se venga el zafarrancho, porque yo dudo poder ver a Rodrigo Alberto Jesús Chávez Robles con las esposas puestas en la mano y a Stefan Brunner. Antes de que eso ocurra hay un zafarrancho. O bien, como el hijo pródigo, don Rodrigo Alberto Jesús Chávez Robles y Pilar Cisneros y Edgar Espinosa, como siempre, se desdicen de lo que han dicho y van y le sirven a don Oscar Arias en Rormoser. Diga, señor, lo que usted quiera hacemos. Entonces, más pagoso y más falso no podría ser. Entonces, usted me dirá, ¿y qué es lo que nos conviene? Una constituyente autoconvocada por el principio de libre autodeterminación. Y no una constituyente por el artículo 196, que es más de lo mismo. Y dice que le cuente una de vaqueros. Señor, aquí no hablamos de vaqueros. Una de vaqueros es donde usted viene, donde usted las conoce. Métase ahí a YouTube y pide vaqueros. Aquí hablamos con la Constitución en la mano e interpretando los hechos. No estamos diciendo nada que no haya acontecido. Entonces, Fanny, por ahí comienza nuestro tema. ¿Qué preguntas tenemos? Sí, tengo
Bueno, dice, ¿cuáles son los delitos que se endosan a esos funcionarios de esos tres poderes, profesor? bueno, principalmente es a Stefan Brunner, a Rodrigo Alberto Jesús Chávez Robles y a André, de que financiaron la campaña con plata mala vida, pasándose por el arco del triunfo todo el ordenamiento electoral que hay en este país. Óigame, pero Fanny, eso no es nuevo en Costa Rica, eso ha ocurrido toda una vida. Recuerden lo que dice Iván Molina y Fabrice Leduc, Iván Molina Jiménez, costarricense, y Fabrice Leduc, canadiense, urnas de lo inesperado, fraude electoral en Costa Rica, histórico. Es que eso es común en Costa Rica, es que nos han mentido. Cuando usted hace una investigación de primer nivel, como lo que hace Iván Molina y todos sus asistentes, llegamos a entender que aquí no ha habido democracia. Aquí tengo un comentario de 1920, o sea, hace más de 100 años, donde efectivamente se habla de que había fraude en aquellos años. Entonces, nosotros hemos comido cuento de que esto es una democracia y que es un gran país y que la caja es la gran institución. La caja es un saco de dinero, es un chorizo. La caja empezó siendo una entidad financiera de seguros y terminó siendo una Dirección Nacional de Hospitales. Y eso hay que verlo en términos de la ciencia de la administración. La atención primaria la rinde el Ministerio de Salud. Y ya la especialización, usted va al médico de su confianza con su seguro y va y recibe el servicio, le operan los ojos, los riñones, le cambian el color del pelo, ya no sé lo que usted quiera, y el seguro le paga al médico. No, pero la caja digo, no, yo voy a hacer todo, yo voy a hacer una industria hospitalaria en el país. Pero es que no hay país en el mundo que tenga una industria hospitalaria pública. A lo sumo, en los Estados Unidos hay uno que otro hospital público, y yo los conozco, si yo he vivido ahí, he trabajado ahí, he pagado y sigo pagando impuestos ahí también. Pero es que aquí los médicos y los políticos hicieron de la caja un negocio, un flujo de caja para explotarlo. Y vea lo que hizo Ramos cuando fue presidente de la caja, sacaron plata del fondo de pensiones y se lo pasaron al de seguros, una cosa totalmente inconstitucional. Y la fiscalía tiene que investigar eso. No, pero el hombre va a ser precandidato. Pues esto no está bien. Nosotros metemos a nuestra casa a cualquier desconocido y le decimos, siéntese en la mesa, le vamos a servir una olla de carne, ¿le gusta el fresquito de casa o el de piña? Así estamos nosotros con los políticos, totalmente equivocados, porque no sabemos pedirles requisitos a los candidatos. No existen programas para enfrentarlos, encararlos públicamente, sino que se encaran entre ellos. Entonces yo te digo, Fanny, no me preguntes tal cosa, pregúntame tal otra, así no me jodes. Sí, Robert, yo no te voy a joder con una pregunta dura. No, eso no es democracia. Eso es corrupción. Eso es dictadura solapada. Esto no puede seguir así. Por eso es que hemos dicho que la solución legítima es la constituyente autoconvocada para que el pueblo elija y envíe un hombre y una mujer a un órgano que aún no existe, que se llama Consejo del Pueblo. ¿Qué más tenemos, Fran? Profe, pero ¿por qué no están en la cárcel? Muchos nos dicen, es lo mismo que estamos hablando. Es que no es lo mismo que el fiscal general vaya por un ciudadano que se llama Roger Méndez, que no tiene ningún cargo público, a ir por un ciudadano que es el presidente de la República, que hace un show todos los miércoles y que efectivamente tiene un vicepresidente que lo cubre. O sea, cuando usted va a atacar en un proceso judicial contra miembros del Estado, de los poderes del Estado, usted tiene que estar muy seguro de que el delito existe y que lo puede comprobar. Porque la sala tercera de este país es muy caprichosa y muy corrupta también. ¿Cuántos? El 97% de los casos que le manda la fiscalía a la sala tercera los pierde. Los pierde. Porque el Código Penal de Costa Rica está obsoleto, de los años 70. Y muchos juristas lo saben, pero como trabajan con él y ya están contentos, no quieren que lo cambien para no tener que reaprender. Pero ese código está caído. La ley sustantiva penal de Costa Rica está caída.
La adjetiva no, el procesal, pero el sustantivo está re mal. Entonces, hay que hacer cambios, y esos cambios solo los puede hacer alguien con mucho poder, y ese alguien con mucho poder se llama Asamblea Nacional Constituyente autoconvocada. Por eso es que no están en la cárcel, porque todavía están esperando que Rodrigo Alberto Jesús Chávez Robles le diga a Arias, no, negociamos, está bien, yo, tapame ese problema ahí, decirle al fiscal que ya no me investigue y yo te apruebo esta concesión o dejo de joder aquí. O sea, hacer el cambalache que él mismo, Rodrigo Alberto Jesús Chávez Robles, ha dicho que él no va a hacer. ¿Y por qué no lo piensa hacer, Chávez? Porque él se siente muy seguro del hombre que tiene atrás. ¿Quién es George Soros? El multimillonario del mundo que domina la Agenda 2030 y la Open Society Foundation, del cual él es empleado. Y no solamente él, Carlos Alvarado y el otro que estuvo antes de Carlos Alvarado, fueron presidentes al servicio de George Soros. No pusieron la bandera gay ahí, en la casa presidencial. Es que estamos hablando de que el país viene corrompido, pero a profundidad, desde el gobierno de Laura Chinchilla. Imagínense que funcionarios de Laura Chinchilla de primer nivel, que habían perdido millones de dólares con un estafador norteamericano, Bernard Madoff, perdieron hasta 25 millones de dólares. ¿Dónde recuperaron esa plata? En la trocha, diciendo que había que hacer una trocha porque Ortega nos iba a invadir y entonces que era un asunto de emergencia, y como es un asunto de emergencia, no tiene que cumplir con las normas de la Contraloría y gaste la plata que sean. Y ahí recuperaron la plata que habían perdido con el estafador. Eso lo sabemos un montón de personas. Los que sabemos de finanzas, los que estamos en el mundo de entender de dónde se mueve la plata y para dónde va y para dónde viene. Y quién es quién en este país. Pero eso no lo dicen las noticias normales. ¿Qué? ¿Cómo van a decir eso de un hombre que fue vicepresidente, que fue presidente de un banco y que tuvo esa pérdida? No, eso lo sabemos en corrillos, muchas personas. Y así le puedo explicar montones de negocios que se hacen en este país, porque la oligarquía criolla mafiosa los tapa, porque tiene el dinero para comprar a los medios de comunicación. Entonces la trocha no es un chorizo, el caso de Diamante no es un chorizo, Cochinilla no es un chorizo, el Parque Industrial del Pacífico no es un chorizo, el caso Papagayo no es un chorizo. Y esto es una fábrica de mortadela y de chorizos y de corrupción, Costa Rica. ¿Cuánta droga pasa por aquí? Y alguien da el permiso y se embolsa el dinero. Por cada kilo que pasa, usted no tiene que guardar tanto dinero. No, Fanny, tenemos que ser muy brutos si creemos que vivimos en el país de Alicia y las Maravillas. Vivimos en un país que tiene un narcoestado, tiene políticos corruptos y que ya nos dicen vote por mí, vote por porque vamos para el 2026 y queremos seguir montados. Costarricense, abra los ojos. Nos van a quitar hasta la silla donde nos sentamos y la cama donde dormimos. ¿Usted cree que lo que está pasando en Pérez de León no es una barbaridad? Donde la policía rincona al pueblo que se llega a manifestar, al soberano. Es que tampoco la gente de Pérez de León se ha dado cuenta que son soberanos porque actúan como administrados, actúan como necesitados de. No, ellos son el soberano, ellos son los que mandan. Y eso no nos lo han explicado, Fanny. La gente no entiende que es la gente la que manda en este país. Ah, no, es que fulano es ministro y la otra es la directora de Limas. No. Todos esos son empleados del pueblo. El ministro de Seguridad es un empleado del pueblo. El que esté en la presidencia de la República y en el Poder Judicial y el poder, son empleados del pueblo. Ellos no mandan. Ellos reciben un mandato. Y si hay que quitarlo, se quitan. Pero el pueblo no sabe cómo quitarle el mandato a Rodrigo Arias, a Rodrigo Alberto Jesús Chávez Robles o Aguirre. No, ellos no saben, porque nadie nos ha educado en eso, Fanny. Adelante. No, adelante, Fanny. Perdón, que tenía
investigación desde el año antepasado, donde varios guanacastecos nos informan que ese personaje que es también de la Agenda 2030, profe, tiene grandes hectáreas ya prácticamente compradas en Guanacaste y ciertos lugares del país, ¿verdad? Y él baja, dicen, ¿verdad? Los que nos reportan eso, él baja en su avión privado, fíjese. O sea, y el costarricense no se da cuenta de esto. Y usted tiene toda la razón. Ahora vamos a hablar sobre un punto muy importante sobre el caso de Papagayo. Es otra de las cosas que están sucediendo. Caso de Papagayo, acto terrorista del Estado de Costa Rica contra una viuda y sus hijos. Eso es otro tema que viene del Bill Gates, sí, disculpe, Bill Gates, Marcela la que sabe al dedillo eso porque la investigación las lleva a ella, ¿no? Y nosotros si tuviéramos recursos y verdad fuéramos al lugar y hacemos una gran investigación, arriesgándonos a todo, porque ya ustedes saben que aquí lo que se está moviendo es la plata y la mafia, ¿verdad? Vean, o sea, si uno habla mucho, lo mandan a matar, porque así es. Pero es que, no, pero Fanny, pero es que el artículo 24, el artículo 26 y el artículo 28, ¿cuántas veces lo hemos leído? Esto es lo que nos permite hablar. Somos costarricenses y tenemos derechos disque protegidos por... Vea, Fanny, lo del caso del Papagayo no tiene nombre. Figúrese que el dueño de la finca, don Manuel Paniagua Rodríguez, murió en abril de 1978. 2 meses después, Rodrigo Carazo Odio manda a la fuerza pública a sacar a doña Alba con sus 5 hijos menores de edad, a sus empleados y a las aves de corral y a los aperos y al hacha y los machetes que tenían ahí, y los expulsó. Y de 1978 a 1981, que se da la inscripción de la finca con información posesoria falsa, ¿quién hace ese trabajo? El hijo de Rodrigo Carazo Odio, Mario Carazo Celedón. ¿Y por qué sabemos que la información posesoria es falsa? Porque en aquel tiempo la información de la propiedad de una persona se inscribía en libros, en tomos y asientos. Y para poder decir que Fanny Villegas es propietaria de una finca de 100 hectáreas en tal lugar, un juez tenía que declararlo así, dar su firma, después de que se abriera un expediente administrativo y se enviara un edicto a la Gaceta para que todo mundo que dijera, no, esa finca no es de Fanny, es mía, se expresara y ventilara el asunto ante el juez. Pues no hay nada de eso, no hay firma de juez, no hay nada. Inscribieron la finca a nombre del ICT. Durante 2 años, el gobierno de la República hizo acto terrorista de ocupación de la finca. Pero déjeme leerle el artículo 49 de la Constitución. Dice así: se establece la jurisdicción contencioso administrativa como atribución del Poder Judicial, con el propósito de garantizar la legalidad de la función administrativa del Estado, de sus instituciones y de otra entidad de derecho público. Hasta ahí vamos bien, pero vea lo que sigue. La desviación de poder. Ojo, esto es una categoría jurídica, constitucional, del artículo 49 de nuestra Constitución. Dice, la desviación de poder, como eso que hizo Carazo Odio y hizo Mario Carazo Celedón. La desviación de poder será motivo para impugnar los actos administrativos. Y esto fue lo que hizo los abogados y don Fran Paniagua Mendoza, del sucesorio de don Manuel Paniagua Rodríguez, impugnar estos actos. Pero vea cómo es de corrupto el Poder Judicial y la Sala Primera, que existe un fallo del Hotel Las Olas de doña Catalina Castro, donde los jueces, en lugar de dar fundamento a la sentencia, declaran
que el hotel de 11 millones de dólares de doña Catalina Castro está sobre una propiedad del Estado, pero realmente ellos dicen, es de Manial. Un momento. De Manial son las aceras. De Manial son los 50 metros de playa, de donde rompe la ola en marea alta hacia adentro. De Manial son las calles. Es de uso común. Lo que es de uso común no requiere de tener un folio real registrado en el registro de la propiedad. ¿Quién le va a poner un número de propiedad a una calle? ¿Quién le va a poner número de propiedad a la acera que pasa al frente de su casa? ¿Quién le va a poner número de propiedad a las playas? Eso es de Manial. Eso es de uso común. Pero hay bienes que son públicos, pero inscritos con un número de folio real ante un ente público como el ICE o el ICT. Y resulta que la finca de los Paniagua, que le arrebataron en un acto terrorista y de desviación de poder a doña Alba Mendoza, viuda Paniagua, y a sus hijos, está inscrita con un folio real 70993-000 en el registro de la propiedad. Y dicen los asquerosos jueces de este país que ese bien es de Manial. No es de Manial, porque el ICT lo entrega en concesión. Permite que Mel Gibson haga una mansión de 26 millones de dólares encima de ese terreno. Permite el Hotel Andaz, permite el Hotel Planet Hollywood, permite el Hotel Four Seasons. ¿Cómo va a ser eso de Manial? Si es de Manial, Fanny, alistemos mañana unos gallitos de huevo duro con tomate y repollo y una botella de agua dulce y nos vamos a bañar todos a la piscina del Four Seasons. Porque unos asquerosos jueces de este país que no tienen sangre costarricense para hacerle la jugada a los que nos están explotando en Papagayo, dicen que son de Maniales. No tienen fundamento jurídico capaz de poder decir eso. Y sin embargo lo dicen. Y como son jueces hay que respetarlos. ¿Qué se creen los jueces? Ellos no son dioses. ¿Qué se cree Oscar Arias? Él no es Dios para explotar el jobo. ¿Qué se cree el ICT? Ellos no son los dueños de Costa Rica, ni pueden hacer lo que les da la gana con las propiedades de los... Fanny, estamos siendo robados por el mismo Estado. Hay un crimen organizado dentro del Estado, pero ¿sabe qué dice la Sala Tercera? No, fiscal, usted no puede probar crimen organizado aquí. ¿Y qué? ¿Y quién lo dice? Lo digo yo, que soy la juez o el juez. Fanny, el caso de Papagayo le puso el último clavo al ataúd de la Segunda República. Esto está perdido, Fanny. Pero la gente no quiere creerlo. La gente no quiere creerlo, Fanny. Fanny, nadie habla del caso Papagayo. ¿Perdón? Lo que factura es Papagayo. Facturan. La facturación de Papagayo, para no poner todos los hoteles a trabajar al 100%, sino al 70%, es de 3 millones de dólares diarios. Pregunto, ¿cuánta plata de esa recibe Hacienda? ¿Cuánta plata de esa recibe la municipalidad de Carrillo y de Liberia? Pregunto, ¿cómo entra esa plata y cómo sale? No. Aquí estamos ante una patria robada. ¿Sí? El alcalde que le corresponde saber sobre esto de Papagayo, no dice nada tampoco. Es que es una mafia, Fanny, porque la mafia, la oligarquía criolla mafiosa, tiene unos instrumentos poderosos para engañarnos a todos. ¿Sabe cómo se llaman? Partidos políticos. Esos partidos políticos ponen a los diputados ponen a los magistrados de la sala, de la Corte Plena, los jueces de la Corte Plena ponen a los jueces de la sala constitucional. Todo es un compadrazgo, todo es un robo, una asquerosidad de democracia. Y vienen a decirnos que... ¿Perdón? Profe, vea lo que es la vida. El que anda vendiendo guayabitas, ahí sí lo siguen. Pero a estos millonarios que están robando millones de millones y no pagan, mire,
Mano, gloria a Dios. Raúl, es un placer saludarlo. Igualmente, don Raúl. Es un placer saludarlo. Un placer saludarlo. Sí. A todos y a don Raúl, claro que sí. Yo veo mucho las publicaciones de don Raúl, un hombre valiente. Ve, Fanny, ve como hay gente buena en Costa Rica. Ve que sí la hay y que no está metida en ningún partido político. Esa es la gente que le sobra a Costa Rica y por eso es que nosotros no debemos de tener miedo de ir a una constituyente. Porque si pedimos un hombre y una mujer para ir al Consejo del Pueblo por cantón, sobra gente buena que quiera hacer eso. Pero tenemos que eliminar la ley de elecciones como funciona actualmente. Tenemos que eliminar al partido político como intermediario y adueñarnos como pueblo de la soberanía que nos corresponde y administrar este país no por partidos políticos, sino por el orden administrativo de cantones y de distritos. Y cuando el presupuesto nacional de la República se construya desde los distritos y los cantones, otro gallo canta aquí. Este país está hundido, sí, pero tiene cómo salir adelante si el pueblo le da la gana construir una tercera república desde la soberanía. ¿Qué otras preguntas hay, Fanny?